Hola, buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buen día, profe, muy bien, ¿usted? Buenos días, profe. ¿Cómo nos fue de vacaciones? Necesitamos más. Ya se acabaron. Desafortunadamente ya se acabaron. Y así es que pues no, hay que tratar de adaptarnos ya a lo que tenemos. Muy bien, pues vamos a retomar el tema donde nos quedamos. Estamos ya terminando la unidad 2. El último tema que nos falta es el de gases reales. Entonces, previamente en la unidad 2 vimos acerca de la ley de los gases ideales y las leyes previas que condujeron a establecer la ley de los gases ideales, que fue la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Avogadro. Todas ellas combinadas vienen a dar la ley de los gases ideales. También vimos la ley de Dalton. Es un ejercicio incluso que se les quedó de tarea: calcular las presiones parciales en una mezcla de gases. La ley de los gases ideales sí tiene aplicación, aunque a veces uno está acostumbrado a que como es una ley ideal, dice, no, pues eso no es cierto, no se aplica. En la práctica sí se aplica, pero hay condiciones, o sea, tiene uno que valorar en qué circunstancia utilizarla y es válida. Y hay desviaciones de ese comportamiento ideal. Entonces es de lo que vamos a hablar hoy, de los gases reales, del comportamiento de los gases reales. Mire, la ecuación de los gases ideales se aplica cuando se cumple lo siguiente: que las moléculas que componen el gas tengan un volumen despreciable, y dos, que no exista interacción entre las moléculas, es decir, que no se atraigan o haya repulsión entre ellas. Vamos a imaginarnos el caso de un gas contenido en un recipiente. Entonces voy a pasarme a la pizarra. El modelo de gases que explica los gases, pues dice que hay una grande separación entre las partículas que componen el gas y que las partículas del gas se están moviendo en todas direcciones. Algunas de ellas pueden chocar con la superficie del contenedor donde están, y además pues se considera que no son elásticos los choques, o sea que si hay choques entre las partículas, entre ellas mismas, o entre las partículas y la superficie del contenedor, no hay no hay pérdida de energía. Supongamos entonces dos recipientes de diferente volumen y están cerrados. Los dos contienen el mismo gas y la misma cantidad de gas, o sea, los mismos moles. Entonces imaginen el caso de
Pues ahí tenemos los dos recipientes. La diferencia entre ellos es nada más el volumen. El de la izquierda es un mayor volumen, el de la derecha es más pequeño, pero contienen exactamente la misma cantidad de gas, o sea, el mismo número de partículas o moléculas del gas. ¿Qué notan de diferencia entre ambos? Ajá, sí. Algo más puntual, más preciso, ¿qué notan? Uno va a estar sometido a más presión que el otro. Sí, el más chico va a estar a mayor presión. Para que se junten es necesario que estén a mayor presión. Entonces la distancia entre las partículas aquí va a ser más, en el más pequeño de volumen, van a estar más cercanas. Acá van a estar más alejadas. Si juntáramos todas las partículas, o sea, que las lográramos condensar, amontonar en un volumen en la esquina, digamos, suponiendo que fuera este el volumen. Por ahí alguien tiene abierto su micrófono y se escucha el sonido de su casa o donde están. Miren, si se juntaran todas las partículas del gas, como podría ser como condensarlo, o sea, pasarlo del estado del gas a líquido, pues se juntan las partículas, se unen. Y fíjense la proporción que representa cuando tenemos en este volumen, el volumen de las partículas ya juntas con respecto al volumen que ocupaba cuando era gas. Pues aquí es mayor, ¿no? En el de la derecha. Y aquí el volumen de estas partículas juntas, en comparación con el volumen cuando era gas, es menor. Si hay fuerzas de atracción, ¿dónde se sentirían más? O de repulsión también, si hubiera fuerzas, ya sea de atracción o repulsión, ¿en cuál se sentirían más? ¿En cuál se manifestarían más? ¿Cuando están más cerca o cuando están más alejadas? Cuando están más cerca. Entonces, cuando están más cerca, va a haber más influencia de las fuerzas de atracción o de repulsión, uno. Y también ya no se puede considerar el volumen de las partículas tan despreciables en comparación con el volumen cuando están en una condición comprimida. Entonces, ¿cuándo se aleja la ley de los gases ideales del comportamiento ideal? Cuando hay interacciones entre las partículas de atracción o de repulsión, y cuando el volumen de las partículas no son despreciables en comparación con el volumen contenido. O sea, a altas presiones, pues dicho de otra manera, cuando un gas se aparta del comportamiento ideal, a altas presiones. ¿Por qué? Porque cuando está a altas presiones, las partículas se acercan y las fuerzas que actúen entre ellas, atractivas o repulsivas, van a influir más su comportamiento. También tiene que ver la temperatura. A bajas temperaturas también. O sea, estos dos circunstancias son las que hacen que los gases se aparten de su comportamiento ideal. Si el gas está sujeto a altas presiones y a bajas temperaturas, entonces el gas ya no se comporta como ideal. Se desvía y se comporta como real. Y tenemos que usar entonces otras ecuaciones. Si el gas se comporta como ideal, ¿qué ecuación usamos? Pues para saber la relación entre las diferentes variables termodinámicas, usamos la ley general de los gases ideales. Esta que ya hemos manejado anteriormente. ¿Y querían comentar algo? Le quería preguntar algo. ¿Para que un gas dejara de ser ideal, se deben de cumplir las dos condiciones? O, por ejemplo, solo puede ser que la temperatura suba que la presión suba mucho o la temperatura baje mucho.
Mira, ¿cuánta desviación hay del comportamiento ideal cuando se cumplen simultáneamente las dos? O sea, altas presiones y bajas temperaturas. El grado de desviación va a ser dependiente de qué tan alta sea la presión y qué tan baja sea la temperatura. Y puede ir disminuyendo, o sea, podría ser nada más una, por decir, alta presión nada más y temperaturas moderadas, pero se sigue desviando, pero ya no tan fuertemente. ¿Sí me explico? Sí, profe, gracias. Sí. Entonces vamos a ver qué ecuaciones podemos utilizar cuando el gas se comporte como no ideal. Dice, cuando un gas se comprime, las moléculas se acercan unas a otras y el gas se desvía del comportamiento ideal de manera apreciable. ¿Cómo podemos saber que un gas se aparta del comportamiento ideal? ¿Cómo podemos saber? Bueno, voy a regresarme a la... Hay una manera fácil, práctica, sencilla de saber cuándo un gas se aparta del comportamiento ideal. O sea, nosotros podemos hacer lo siguiente. Tomemos un mol de gas. Entonces, la ecuación de los gases ideales dice que PV es igual a N R T. Y B, bueno, este es ideal, y entre N es igual al volumen molar de ese gas. Fíjense que le estoy poniendo una rayita encima a la B, a la V. Es el volumen ideal, sería el volumen que tendría el gas si se comportara como ideal. Entonces este es el volumen que se tendría como ideal. Y suponiendo que hago un experimento donde tomo ese mol de gas y mido su volumen, el real, o sea, en un recipiente, ¿no? Entonces lo sujeto a esta presión. Perdón, aquí estoy cometiendo un error. Este es P. Entonces, sujeto ese mismo mol de gas, el gas que estoy considerando, le mido su volumen, el volumen real que tiene, a la misma presión y temperatura. Y entonces hago una relación entre el volumen molar, la rayita de arriba indica molar, lo de un mol, el volumen de un mol de ese gas,
hago una relación entre el volumen que se tendría el gas si se comportara como ideal, que lo calculo con esta ecuación, entre el volumen que tiene real. Y a esa relación, volumen real entre volumen ideal, le llamo Z. Si Z es igual a 1, eso significa que el volumen del gas como real es igual al volumen que calculo con la ecuación. El volumen que yo mido así en el experimento real es exactamente igual al volumen del gas ideal, el que calculé con la ecuación. Entonces el gas se comportaría como ideal. Pero Z puede tomar valores mayores a 1 o menores a 1. Y entre más alejado esté Z, más desviación tiene del comportamiento ideal. ¿Sí me explico? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, profe, todo bien. Pues es lo mismo que tengo aquí, miren. Z, el factor, se llama, Z, esa letra se llama factor de compresibilidad. Es la relación entre el volumen real que tendría el gas, entre un volumen como si fuera un gas ideal. Esas personas que han hecho ya investigación en años anteriores, con la recopilación de datos ha conducido a gráficas como esta. ¿Qué estamos viendo en esta gráfica? Bueno, en el eje de las Y está Z, el factor de compresibilidad. En el eje de las X es presión. Fíjense que para bajas presiones, por ejemplo, para presiones muy cercanas a una atmósfera, vean la escala de abajo está en atmósferas. Son valores muy altos de atmósferas, 800, etcétera, 600. Si nos vamos acá, a la izquierda de la gráfica, aquí son más o menos presiones atmosféricas, o sea, son presiones bajas. Para presiones bajas, Z es muy cercano a 1, ¿sí ven? Aquí, en esta zona. O sea, entonces a presiones bajas el gas se comporta como ideal. Pero si aumenta la presión, por ejemplo, a 200 atmósferas, el metano, CH4, tiene un factor de compresibilidad como de 0.6, o sea, se desvía del comportamiento ideal. Y otro gas como, por ejemplo, el helio, fíjense, el helio, a 200, factor de compresibilidad vale como 1.15. Si Z se desvía o es diferente a 1, hay desviación del comportamiento ideal. O sea, ya entonces los cálculos que tenemos que hacer a altas presiones ya no lo podemos hacer con la ley de los gases ideales. ¿Cuándo lo haríamos con la ley de los gases ideales? Para bajas presiones. ¿Sí está claro? Ya una vez considerado esto, ha habido quien se dedicó a estudiar y establecer, digamos, ecuaciones que nos permitan hacer los cálculos de las variables termodinámicas involucradas, presión, volumen, temperatura, para gases no ideales. Una de las ecuaciones fue postulada por Van der Waals. Y la forma de la ecuación es esta que está aquí. Entonces, ¿qué variables aparecen en la ecuación de Van der Waals?
P es la presión, B es el volumen, N es el número de moles, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura. Esas ya las habíamos manejado anteriormente, pero meten unas nuevas variables que son A minúscula y B minúscula. Estas son las constantes de Van der Waals. ¿Por qué mete estas constantes, estas nuevas variables A y B? Para considerar la desviación. ¿Qué tipo de desviación? La que es considerada debido a que los gases sí, su volumen no es despreciable cuando son altas presiones. Les decía en el tanquecito ese pequeño que les mostraba, donde acercamos más las moléculas. Pero cuando acercamos las moléculas, el volumen de las partículas ya no son despreciables en comparación con el volumen donde están contenidos. Ya empiezan a tener influencia, porque se acercan más las partículas. Entonces B, la constante B, toma en cuenta la corrección por el volumen ocupado por las moléculas del gas. ¿Y qué es la A? ¿Qué representa la A? A representa un factor de corrección por las atracciones entre las moléculas del gas o las repulsiones también. Cuando se acercan mucho. Eso es lo que toma en cuenta. Entonces, esta es otra forma de expresar la ecuación de Van der Waals. Las constantes A y B son particulares de cada gas. Ya han sido tabuladas, o sea, han sido determinadas y tabuladas. Entonces, podemos encontrarlas en la literatura. Y, por ejemplo, aquí les muestro algunos datos de ellas. Entonces, si fuera gas amoníaco, pues ahí está A, vale 4.17 atmósferas, litro al cuadrado, mol a la menos 2. Y B, 0.03707 litros por mol a la menos 1. Y para cualquier otro gas de los que estemos estudiando, argón, dióxido de carbono, hidrógeno, cloruro de hidrógeno, metano, nitrógeno, o dióxido de nitrógeno, oxígeno, etcétera. Si algunos faltara que no está aquí, pues tendríamos que ir a la literatura. Y a veces se pueden determinar, eso lo vamos a ver posteriormente. Se pueden calcular, nada más necesitamos otras variables termodinámicas. O sea, con la ecuación entonces podemos hacer ya la aplicación de la ecuación de Van der Waals para gases reales, como comportamiento como un gas real. ¿Preguntas, muchachos? No, profe. Muy bien. Copien bien esta ecuación porque a continuación va a haber una tarea. O sea, va a hacerse aquí en la hora de clase, en la media hora que resta de clase. Y van a aplicar esta ecuación para resolver un problema. Y va a valer puntos, entonces, ¿ya la tienen? Ya, profe. Damos un minutito. Entonces el problema que van a resolver es una tarea que van a entregar antes de que termine la clase, ¿ya? Que tiene valor de puntos, es el 2.9, miren.
Dijo el 2.9, ¿verdad? Sí, Gracias. de nada. Si ya lo copiaron, puedo pasar a mostrarles los valores de las constantes A y B. ¿Ya lo copiaron? No, todavía no. Por favor. Bien, les voy a mostrar la tabla. Es para dióxido de carbono, ¿ya vieron en el enunciado? Acá está, dióxido de carbono es el tercero. Si quieren, cópienlo ahí en sus cuadernos. En donde está B, dice litro por mol a la -1. A ver, A, carbón, aquí donde estoy señalando, dióxido de carbono, 3.592 en atmósferas, litros cuadrados, mol a la -2. Ese es A. Y B, 0.04267 litros por mol a la -1. Entonces, en lo que ustedes lo van resolviendo, yo voy a ir creando el espacio para la tarea. Profe, Ajá. ¿me puede repetir el B? Es que no lo alcanzo a ver muy bien. El B, 0.04267 Ya, gracias. en litros mol a la -1.
Profe, Sí, dígame, ¿alguien quería hablar? yo no sé si me puedo poner de nuevo el valor de A, es que siento que lo noté mal, por favor. ¿De qué querías que te mostrara? Perdón. El valor de A. El valor de A. ¿Qué valor tienes de A? Puse 3.592 ATM y creo que era litros al cuadrado. Nada más tengo dudas si era litros al cuadrado. Son atmósferas por litro al cuadrado por mol a la -2. Atmósferas, litro cuadrado, mol a la -2. Ah, ok. Sí, esa era mi duda, profe. Gracias. Ujú. Profe, ¿podemos checar resultados o nada más los subimos? No, súbanlos, o sea, deben de tener confianza en lo que están haciendo. Ya después los voy a revisar, Tapia. Sal, profe, gracias. Adiós.
Profe, disculpe, Sí, ¿qué dijo que dime. significaba la A? O sea, no el valor numérico, sino qué es en sí la A y la B. Cuando les mostraba las diapositivas, déjame. Son como factores de corrección para considerar las desviaciones. Entonces, mira, aquí está la A. ¿Qué corrige la A? Las atracciones entre las moléculas de gas. O sea, descuenta o toma en cuenta que los gases no se comportan como ideales porque hay fuerzas de atracción o de repulsión. Incide sobre la presión porque tiene signo negativo si ves en el último término de la ecuación. Entonces, reduce la presión en comparación con la gas ideal. O sea, corrige por la presión. Y la B, ¿qué corrige? Ah, por el volumen que realmente tienen. Fíjate, está aquí donde estoy señalando con el cursor B menos NB, al volumen ideal, este sería el volumen ideal, le restas el volumen que ocupan las moléculas, porque no es despreciable para un gas real el volumen. Entonces tiene un menos. Entonces esto considera el volumen que realmente ocupan las moléculas. O ¿Me sea, son podría factores repetir el de entonces de la A, porfa? corrección. ¿Perdón? ¿Me podría repetir el de la A, porfa? Sí, el de A corrige por las fuerzas que hay de atracción o de repulsión entre las moléculas del gas. El gas ideal considera que no hay fuerzas de atracción ni de repulsión entre las moléculas del gas, pero cuando acercas demasiado las partículas, entonces ya empiezan a actuar fuerzas de atracción o repulsión. Cuando las acercas, cuando aumentas la presión, eso es lo que corrige A. El efecto de fuerza que sí hay de fuerzas de atracción o repulsión cuando se comporta como gas ideal. Muchísimas gracias, profe. De nada, aquí estamos.
Profe, si ya terminamos, ya nos podemos salir. Sí, ya sería todo por hoy. Ya hasta mañana volvemos a continuar. Sale, profe, muchas gracias, nos vemos mañana. Que pasen buen día. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe, hasta mañana. Hasta luego, buenos días. Y me despido también de todos. Que se la pasen bien. Adiós. Gracias. Adiós, profe. Hasta luego, gracias, profesor. Profesor, disculpe, antes de que se vaya. ¿Sigue ahí? Ajá.